Aprendamos. Una oportunidad para superarnos. Hola a todos, bienvenidos a este espacio educativo llamado Aprendamos, una iniciativa de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil y su Dirección de Acción Social y Educación, en alianza con los canales de televisión del Ecuador y con la participación de Fundación Ecuador, la Universidad Casagrande y en este curso en especial, la Escuela de los Chefs de Guayaquil. Estamos iniciando el 8º capítulo de un curso que ha tenido mucha recepción por parte de las familias guayaquileñas, porque es una guía nutricional para ayudar a mejorar la salud de nuestros conciudadanos enfermos. Comer bien para estar bien. Esa es la propuesta, y estamos todos comprometidos en mejorar nuestros hábitos y así prevenir muchas enfermedades. Hoy continuamos aprendiendo qué y cómo comer cuando una persona padece de insuficiencia renal. Aprendamos. Comer bien para estar bien. Guía nutricional para pacientes con enfermedades severas. Nuestra nutricionista Cora y el chef Mauricio se pusieron manos a la obra. Y hoy continuaremos aprendiendo más recetas para pacientes con insuficiencia renal. Usted puede ampliar sus conocimientos revisando también el capítulo de esta enfermedad en el libro. Allí hay más opciones para preparar sus alimentos y una guía para pensar y planificar su menú y sus compras. Sobre el final del capítulo revisaremos la información que ustedes, nuestros alumnos, nos envían al centro tutorial. Muchas preguntas y dudas que nos llegan por email, por teléfono y también presencialmente. Aquí responderemos las dudas más recurrentes. Comer bien para estar bien. Hoy tendremos recetas para pacientes con insuficiencia renal. ¿Qué vas a preparar, Mauricio, hoy día? Hoy una receta muy fácil, que es un guiso de fideos. Los ingredientes que utilizaremos son 5 onzas de fideo tornillo, 1 cucharada de aceite, 2 cucharadas de cebolla colorada picada, 2 dientes de ajo, 1/4 de taza de salsa de tomate, 1 taza y media de agua. Tenga en cuenta que para la preparación de esta receta en la televisión, Chef Mauricio cocinará solo una porción. La receta completa del libro del curso rinde 5 porciones. Aquí tenemos fideo tornillito, puede ser lacito, puede ser macarrones, el fideo que a ustedes más les guste, ¿sí? Esta pasta se cocina, como siempre les digo, según instrucción del fabricante. Ustedes miran en la caja que le dice 6 minutos, 7 minutos, 8 minutos. Esta pasta pequeña son 6 minutos, ¿ya? Queremos mostrarle el rendimiento de la pasta. Ustedes van a decir, ay, pero qué poquito, ¿no? Sí. Se va un poquito, pero mira, la misma cantidad Cruda. de pasta que tenemos aquí, que está cruda, está aquí. Miren, ese es el rendimiento. ¿No? Así crece. Es igual con los granos, con el arroz. O sea, cuando ustedes ven en crudo una cantidad pequeña, no se asusten que se van a quedar con hambre, porque los granos, los cereales rinden cuando se cocinan, ¿ya? Ustedes ven cómo se hace más grande. Aparte también la persona debe de masticar bien los alimentos. No se trata de comer rápido, tiene que demorarse en la boca el alimento hasta empezar a liquidificarlo y entonces poder deglutir. Ya, ahora vamos a agregar una cucharadita y vamos a distribuir bien el aceite y vamos a dorar los fideitos. ¿Sí? ¿Puedes retirar esto, Cora, por favor? ¿Sí? Ahora voy a agregar la cebolla. Bien, Cora, por allí. Hasta que se doren. Viene bien este guisito con la pasta, que lo vamos a hacer. ¿Ya? Va a ser como una entrecomida también, ¿no? ¿Verdad? Un acompañante. Sí. Claro, un carbohidrato que le va bien. Todos los pacientes con insuficiencia renal, ya sea crónica o ya sea aguda o que tengan diálisis, tienen que haber asistido al centro de instrucciones para pacientes renales. Entonces es conveniente que ellos sigan al pie de la letra las instrucciones que le da su médico para que pueda avanzar su enfermedad sin ningún inconveniente y sin ningún problema.
como ustedes notan, en ninguna de nuestras recetas para este tipo de enfermedades hemos usado sal. ¿Ah? No. Nada de sal, muy poquita grasa. Sí. Cuando los pacientes van a comprar al supermercado los productos que estén en funda, enfundados, tienen que siempre observar que diga bajo en sodio, libre de sodio o no contiene. Es importantísimo para que no caigan en el error de consumir alimentos con sodio. Ahora, hay unas sales que dicen sales dietéticas, que a veces están en los perchas del supermercado. Esa sal no es conveniente para los pacientes renales porque contiene potasio. Luego les hablaremos del potasio, cómo lo tiene que evitar el paciente renal. Bueno, ahora en ¿Cómo este vas, punto Mauricio? voy a agregar para hacer el guiso. Ya vieron que le puse el tomate y ahora un poco de agua. ¿Ustedes recuerdan cuando en sus casas han hecho hot dog? Esto es similar. Hot dog. Dejamos el fuego, sí. ¿Ya? Que a veces le usamos salsa de tomate con Cebolla. con la cebolla. Ya, esto es similar. Ya, ponemos el fuego muy bajo y dejemos que se cocine. Ya. Esto estará listo cuando espese un poquito más, cuando se seque. Han transcurrido 5 minutos. Voy a revisar mi guiso. Sí, voy a destaparlo, como por acá. Sí, ya está listo, lo voy a apagar. Mira. Se consumió y ahora vamos a servirlo. Las personas que tienen normal el potasio pueden utilizar tomate natural. Adicional, sí, una Sí, rodaja. adicional, si desean, pero si no, queda así tal cual. Esto se puede acompañar con cualquier tipo de, Un vegetal. sí, cualquier tipo de vegetales, troceaditos. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es poner cualquier hierba aromática. Yo voy a usar cilantro. Ustedes pueden usar perejil, albahaca, que también es rico. Sí. Un poquito más. Bastante. Sí. Así huele súper rico. Huele muy rico. ¿Sí? Bueno, miren, esta es una ración. Está muy bien para todas las personas que tienen esas enfermedades renales. Es un guiso muy fácil de hacer, muy económico y espero que lo disfruten y lo hagan en sus casas. Estamos viendo el 8º capítulo del curso Comer bien para estar bien, guía nutricional para pacientes con enfermedades severas. Hoy seguimos aprendiendo sobre insuficiencia renal crónica. Revisamos nuevas recetas para hacer en casa y ya mismo viene la teletutoría, con las respuestas a las preguntas más usuales. En el próximo capítulo iniciaremos un nuevo tema, nutrición en casos de pacientes con enfermedades cardiovasculares. Si quieres ser alumno del curso Comer bien para estar bien, inscríbete gratuitamente en el Centro Tutorial de Aprendamos, en la Biblioteca Municipal o en el CAMI más cercano a tu hogar. Solo necesitas la copia de tu cédula. Con tu inscripción recibirás el libro de texto. Mira las clases por televisión los sábados y domingos a las 7 de la mañana. O revísalas en internet cuando tengas tiempo disponible. Antes y después de las emisiones televisivas, realiza las actividades que te propone el libro. Y si tienes dudas, puedes contactarte con nuestros tutores personalmente, por teléfono, por correo electrónico o vía redes sociales. Al finalizar el curso, completa el test para medir tus conocimientos adquiridos y envíalo al lugar donde te hayas inscrito. Así podrás obtener tu certificado avalado por la Dirección de Acción Social y Educación de la Municipalidad de Guayaquil, la Fundación Ecuador y la Universidad Casa Grande. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Pescado a la veracruzana, una receta rica en nutrientes y en sabor. Los ingredientes que utilizaremos son 2 libras de pescado blanco, un huevo, 4 cucharadas de harina, una cebolla blanca, un pimiento, un tomate, 2 cucharadas de semillas de ajonjolí, una ramita de culantro,
1 cucharada de aceite. Pimienta al gusto. Tenga en cuenta que para la preparación de esta receta en la televisión, Chef Mauricio cocinará solo una porción. La receta completa del libro del curso rinde 8 porciones. Vamos a hacer un salteado de verduras con pimiento verde, tomate y vamos a tostar el ajonjolí para luego llevar al horno. Tenemos un poquito de cebolla blanca, ¿sí? Todo esto lo vamos a sofreír. Vamos a poner la cebolla. Y los pimientos. Todo esto luego va a ir al horno. Ya lo he precalentado a 160 grados porque lo voy a tener ahí solo 10 minutos. ¿Ya? Luego de que lo voy a enharinar y también lo voy a freír. ¿Ya? Para esto Cora me va a ayudar. Tenemos un huevo entero y harina. El pescado va a pasar primero por el huevo y luego en la harina. Bátelo, por favor. Y de ahí lo Sí, pone. sí. Ahora, el tomate. Esto es solo un salteado rapidito, porque luego voy a ir al horno. Queremos que solo coja ese sabor que siempre da el salteado. Y ya está. Ahora voy a tostar un poquito el ajonjolí. Esto es para aromatizar. Es delicioso cuando el ajonjolí está tostado. ¿No? Una cantidad generosa. Cuando ustedes vean que ha cogido un color dorado y huele ese olor del ajonjolí que tiene, ya está listo, ¿sí? Ya ha sacado los aceites que tiene y ya no más. Evitar que se te queme. Ese es el punto. ¿Ya? El olor del tostado del ajonjolí, un poquito de color y así lo utilizamos. Cora me va a ayudar ahora. Ya está. Lo que vas a hacer es así. Un filete, lo pasas por huevo, luego lo pasas por harina y lo reservas aquí. Y luego eso lo freímos. ¿Ya? Eso me ayudas tú para que yo termine aquí haciendo el ajonjolí y lo pones en un platito que está acá y luego lo freímos. ¿Sí? Perfecto. Las grasas que tienen que utilizar las personas con patologías, enfermedades renales, son las grasas monoinsaturadas y las grasas poliinsaturadas, así como el aceite de oliva, que es el que utilizamos aquí, siempre recomendado de hacerlo. Ahora sí, fíjense el ajonjolí. ¿Ves cómo ya comienza a saltar? Que parece canguil. Y ya, ahí está listo. Y ahora sí. Voy a hacer solo que se fría de un lado. Voy a lavarme las manos. ¿Sí? Cuando ya haga una costrita de un lado, le damos la vuelta. ¿Está? Voy a dar una vuelta. Bien, ya está listo. Voy a bajar. Y aquí se va a armar así. Ponemos de base el pescado, encima las verduritas y el ajonjolí. ¿Ya? Lo llevamos al horno, cuidando de que no se nos desbarate el pescado. Los pescados de carne blanca son súper blandos, ¿ya? Es muy difícil. Unos 8 minutos en 160 grados y los retiramos. ¿Sí? Esta preparación no te toma mucho tiempo No realmente. mucho tiempo. Es muy rápido. Y ahora sí, está listo, un platito. Ya está. Solo dimos una vuelta, mira, ya se hizo una costrita. El paciente renal tiene que ser muy ordenado en sus comidas. Tiene que comer 4 comidas al día y a la hora precisa. No fallar, siempre ser a los mismos horarios. Ok. Bueno, ahora sí. ¿Sí? Vamos a poner 2 raciones. Esto por acá. Y las verduritas. Tiramos el cuchillo. Y voy a poner
las verduras encima del pescado. Bien. Y el ajonjolí. Muy rico, ¿eh? Huele rico. Sí. ¿Cuánto tiempo le dejas al horno, Mauricio? 8 a 10 minutos. Mm. Sí, ahora voy a meter Ya en el estará horno. caliente. Sí, que ya está mi horno calientito. Han pasado ya alrededor de 8 o 10 minutos. Voy a revisar el pescado. Ay, sí, mira, ya está listo. Ya está doradito. Lo pongo aquí. Subo esto del horno y me pasas perfecto. Ahora vamos a emplatar. Yo voy a poner los 2 pescados. Sí. ¿Sí? Perfecto. Vamos a sacar de aquí esta lata. En los pacientes con insuficiencia renal crónica se debe tener mucho cuidado con el consumo del mineral fósforo. El fósforo es un mineral que está contenido en los huesos, en los dientes, pero se debe observar ya que debe de evitarse los alimentos que lo contengan. Por ejemplo, el fósforo está contenido en el germen de trigo, en los quesos. Entonces, esos alimentos se deben disminuir o casi nada, ya que el riñón no tiene la capacidad de excretar la cantidad de fósforo. Bueno, hemos terminado el pescadito. Ahora lo que voy a hacer es colocar un poco de cilantro encima, alguna hierba aromática siempre. Han visto en todas las preparaciones que hemos hecho, tiene alguna hierbita aromática, ¿no? Siempre les repito, orégano, cilantro, perejil, lo que ustedes deseen. ¿Ya? Vamos a poner siempre como presentación unos 3 limoncitos y echamos juguito de limón. Esto ya es al gusto, ¿no? Encima. Y lo tenemos listo. Nuestro pescadito, pescado a la veracruzana, para personas con insuficiencia renal. Es muy bien, muy fácil, es muy rápido y es muy rico. Espero que lo hagan en sus casas y que les haya gustado. Usted está viendo el ciclo televisivo Comer Bien para Estar Bien, guía nutricional para pacientes con enfermedades severas. Aún está a tiempo de inscribirse en nuestro centro tutorial, en la biblioteca municipal o en el CAMI más cercano a su domicilio. Así obtendrá este libro que cuenta con información de calidad y una serie de menús para cada una de las 10 enfermedades que abordamos a lo largo de esta serie de Aprendamos. Cualquier duda o inquietud, no dude en comunicarse con nuestros tutores por teléfono, email, presencialmente o a través de nuestras redes sociales. Teletutoría. Ahora es el turno de responder algunas inquietudes de nuestros alumnos y por eso tenemos aquí a la doctora Carmen Herbener. ¿No es así, doctora? Buenos días. Buenos días, encantada por estar aquí para resolver las inquietudes de los pacientes. Claro que sí. Y tenemos una primera consulta. Nos la envía Jorge Ayerbe, de 48 años. Él es de La Alborada. Él agradece el curso al municipio y nos comenta que tiene un familiar con insuficiencia renal. La pregunta de Jorge es, ¿un paciente en diálisis puede comer abundantemente porque la máquina le limpia la sangre de impurezas? Lamentablemente ese es un error que se comete casi siempre cuando un paciente recién ingresa, por ejemplo, a un centro de diálisis. Los amigos le dicen enseguida, no te preocupes de seguir las indicaciones al pie de la letra del nutricionista o de la nutricionista, porque el día que tú vienes a la diálisis, la máquina, entre comillas, te limpia la sangre. Entonces la persona abusa en ese momento de la cantidad de alimentos del día porque la máquina va a hacer su papel. Esto no es conveniente ni es adecuado porque ese exceso de alimentos que va a recibir la persona en el día no es adecuado para su salud. Claro. ¿Por qué? Porque los alimentos contienen líquido. Todos los alimentos tienen líquidos dentro. Y un paciente debe de subir lo máximo de 3 a 4 libras entre diálisis y diálisis. Si la persona come en forma exagerada o toma líquidos también que no están controlados, va a aumentar la cantidad de líquido en su organismo. Eso hace que la persona
ingrese al centro de diálisis edematizada, es decir, hinchada, la máquina tendrá que hacer su papel, pero no se podrá en muchos casos eliminar todo el exceso o la persona no se va a sentir bien en el proceso. Entonces, no es que una persona que está en diálisis puede comer lo que quiera sin sufrir las consecuencias, las va a sufrir y son lamentables para su salud. Hay que cuidarse, muy importante. Elena, de 53 años, se ha perdido la primera parte de este tema y ella tiene inquietudes sobre la insuficiencia renal y la nutrición en esos casos. Nos pregunta cómo debe controlar su alimentación. La persona que ya ha sido diagnosticada con insuficiencia renal tiene que controlar su alimentación de una manera adecuada. ¿Qué es la insuficiencia renal? En resumen, una disfunción de los riñones, es decir, nuestros riñones, que son los filtros principales del organismo, no están funcionando de forma adecuada. ¿Qué sucede con esto? No puede eliminar a través de la orina las impurezas. Estas impurezas se van acumulando en el organismo, le causan efectos nocivos a su salud, hace que aumente de peso a través de la retención de líquidos y tiene que seguir un control estricto en sus alimentos. Es decir, seguir las indicaciones del nutricionista, porque muchas veces el médico por alguna causa u otra no tiene el tiempo necesario para hacer las recomendaciones, será el nutricionista el que refuerce estos conocimientos. Tendrá que controlar los líquidos, tendrá que controlar el ingreso de las carnes, tendrá que seguir un horario adecuado para su alimentación, etcétera. Entonces, es muy importante recordar que hay alimentos que verdaderamente el paciente renal tendrá que tenerlos fuera por bastante tiempo. Y otra consulta que llega a nuestro centro tutorial es de Marcos, 47 años. Él nos dice, hace unos años en una operación perdí un riñón y dice que, para ser sincero, él no es muy cuidadoso con sus alimentos. Pregunta si está en una situación de mayor riesgo. Por supuesto, si una persona ya perdió un riñón, tiene que cuidar el que tiene como un tesoro. Para eso, el organismo tiene 2 riñones. Si ya ha perdido uno, puede seguir viviendo perfectamente con un solo riñón, pero tiene que cuidarlo. Entonces tendrá que tener una alimentación controlada con relación a las carnes, con relación a la sal, con relación a los líquidos, ser muy cuidadoso en su plan de alimentación para que ese riñón no vaya a convertirse también en un riñón insuficiente, que lo llevará a la insuficiencia renal. No todas las personas que tienen un solo riñón van a ser insuficientes renales, pero si esa persona ha perdido el riñón, que ya le estaba ocasionando problemas, que ya estaba alterando sus valores de laboratorio, tendrá que tomar en consideración muchísimo su forma de alimentarse para preservar la salud de ese riñón. Y Estela nos dice que ella ya ha sido diagnosticada con insuficiencia renal, que solamente ha visto a su especialista, pero no ha visto todavía a un nutricionista. ¿Es importante que ella combine las dos cosas? Por supuesto, es importante porque ya recibió el diagnóstico de su enfermedad. Muchas veces esas personas sufren un gran desequilibrio emocional, podríamos decir, porque saben que ya no son las mismas, saben que no van a ser 100% normales. Entonces, el ir donde un nutricionista no tiene un tiempo de límite, es decir, no es que porque yo ya he pasado algunos meses o algún año o 2 años siendo insuficiente renal y no he retomado mi alimentación, voy a prescindir de ese consejo. Yo tengo para este caso una anécdota muy interesante de mi vida profesional en que un paciente retornó a mi consulta como a los 15 años y entonces me dijo, doctora, gracias a usted, recién a los 15 años de haber sido diagnosticado insuficiente renal, voy a ir a diálisis. Esa persona tenía un solo riñón y desde que le sacaron el otro ya era insuficiente renal, entonces una situación bastante grave. Y me dio una gran emoción saber que el plan de alimentación que yo le había hecho había permitido retrasar su ingreso a diálisis. Dijo que él no se había apartado jamás de los consejos nutricionales que recibió. Y esa era la prueba. El señor se atendía a los Estados Unidos y la dieta fue reconocida como exitosa para mantenerlo en buenas condiciones. Entonces, es importante el consejo del nutricionista para poder guiar no solamente al paciente, sino a la familia y ayudar a que ese riñón se mantenga en mejores condiciones por más tiempo. Así es, y se refuerza el lema del programa, comer bien para estar bien. La alimentación es clave. Es clave. Esta pregunta nos lleva a algo que comenzamos a conversar al comienzo. Nos dice Andrea,
¿El insuficiente renal que no está en diálisis debe comer igual que el que está en diálisis? ¿Cuál es la diferencia de las dos alimentaciones? Bueno, justamente cuando un insuficiente renal desdichadamente pierde ya completamente la función de sus riñones, tendrá que entrar a un programa de hemodiálisis, que es un programa bastante severo en el sentido, va a mejorar su salud, le va a dar una excelente calidad de vida, pero también debe de someterse a esta práctica durante 3 veces por semana, durante 4 horas, que es lo común. Entonces, cuando ya pasa de ser insuficiente renal simplemente a un paciente con esta enfermedad, pero en diálisis, tiene que comer distinto. El paciente insuficiente renal, para que la función de sus riñones dure lo más que se pueda, tiene que tener un plan estricto de alimentación, suspender muchos alimentos, cambiarlos por otros, disminuir unos, etcétera. Pero ya el paciente en diálisis, que como dijimos hace un momento, el paciente llama que le está limpiando la sangre, justamente el hacer que su organismo esté libre de impurezas le va a permitir comer de una mejor manera. Y muchos de los alimentos que no comía cuando era solo insuficiente renal los podrá retomar estando ya en programa de diálisis. Hay que recordar también que muchos pacientes en diálisis sufren de anemia. Entonces, deberán preocuparse por controlar esa condición y procurar mantener su alimentación ceñida a los nuevos parámetros que el nutricionista le dará, que siempre van a ser diferentes a cuando solo fue insuficiente. Esto causa muchísimas dudas. Si durante tantos años que he sido insuficiente renal he tenido tantos controles estrictos, como ahora voy a comer diferente, y viene la explicación tanto del médico como del nutricionista, que ya puede servirse ciertos alimentos que antes estaban prohibidos. Y hablando de alimentos prohibidos, lo que le preocupa a Víctor, ¿debe renunciar a la carne para siempre? Ese es un grave error, es una forma de hablar de los ecuatorianos. Cuando el ecuatoriano va a comprar al supermercado o al mercado, le pregunta a la familia, ¿qué vas a comprar? Y la persona contesta, carne. El ecuatoriano, al referirse a la palabra carne, está hablando de las carnes rojas, especialmente de la carne de vaca. Entonces, aquí viene la confusión. Si la persona que le está dando las indicaciones le dice, suspenda la carne, la persona va a pensar que se refiere solamente a una cosa. Usted tiene que hablar de carnes en general. Entonces, en este caso, usted le dirá, suspenda las carnes rojas, si es posible, para siempre. Ni de res, ni de cordero, ni de chancho, ni de chivo. Esas son las carnes rojas. Pero la persona sí puede comer carnes blancas como el pescado, el pollo, el pavo, por supuesto eliminando toda la grasa visible para que de esa manera sea más saludable. Mariscos en muy poca cantidad, de una manera muy eventual, de repente para una ocasión especial, comerse un ceviche que tenga unos 4 camarones, muy de vez en cuando puede comer un cangrejo, por ejemplo, pero debe de mantener su base de la alimentación con proteínas de alto valor biológico, pero que sean carnes blancas. Doctora, yo oí una vez que alguien decía que el chancho era la nueva carne blanca, que al chancho se lo podía considerar carne blanca. No, el problema es el siguiente. En los sitios en que alimentan los cerdos, indican que verdaderamente le están dando una alimentación especial para que ese cerdo se diferencie al cerdo doméstico, que come pues cualquier cosa, ¿no? Lo que nosotros llamamos comúnmente en el idioma coloquial la lavaza. Pero en cambio ya el cerdo que está siendo sometido a una alimentación especial blanquea su color, pero eso no quiere decir que no contenga un alto contenido de grasa. Entonces, para el paciente renal, solamente las carnes blancas, y la recomendación Muy clave, una sola vez al día. Si el paciente ya comió pollo o pescado en el almuerzo, ya no debe comer en la merienda o viceversa. Una vez al día, la proteína de alto valor biológico. Muchas gracias, doctora. Interesante y valioso, como siempre, el aporte de la jefa del equipo de nutrición de Aprendamos. Muchas gracias. Hoy aprendimos más recetas para planificar el menú diario o semanal de personas que sufren insuficiencia renal. Cora y Mauricio prepararon un económico guiso de fideos y un pescado a la veracruzana, ideales para personas que sufren de insuficiencia renal. Y la doctora Carmen Herbener de Ortiz respondió varias preguntas que nuestros televidentes nos hicieron llegar al centro tutorial. Si usted también tiene dudas, envíelas a nuestros tutores de Aprendamos.
Comer bien para estar bien.